En este canal no extrañamos aquella comida comúnmente que se realiza con ingredientes de origen animal. Entonces siempre lo que hacemos es veganizar todas aquellas deliciosas preparaciones. Y hoy tenemos unos nuggets hechos a base de tofu. Es una receta fácil, simple de preparar y que te va a encantar porque quedan muy crocantes por fuera y muy deliciosos por dentro. Así que te invitamos a que veas la receta. Vas a necesitar unos 300-350 gramos de tofu. Si quieres preparar este queso, puedes mirar el video que te dejamos aquí, puesto que lo hemos compartido previamente en el canal. A este tofu, entonces, una vez que esté bien sequito, vas a cortarlo en cubos bastante grandes, porque de esta manera va a ser más fácil trabajar con él. Una vez que los tenemos cortaditos, vamos a proceder con la próxima preparación. Y es que vamos a usar muchísimas especies, por ejemplo, pimentón dulce, también ajo deshidratado, también cebolla deshidratada, también tomillo, también tendremos romero, también será cúrcuma, orégano, sal y salsa de soja. Como ves, todas estas especies son las que nosotros te proponemos, pero puedes usar las que quieras, incluso agregar, por ejemplo, albahaca o alguna otra que te interese, o quitar de las que están aquí previstas. Pero digamos que es necesario que tengamos varios sabores, ¿sí? Por eso vas a ir agregando una cucharadita de cada una de ellas, ¿sí? De las especies o, en este caso, también del ajo y la cebolla deshidratada. Proponemos que esté deshidratada tanto el ajo como la cebolla porque vas a ver que vamos a preparar una mezcla para ¿qué? Para marinar ese tofu. Queremos que ese tofu se impregne de todo este sabor delicioso. Entonces, seguimos colocando una cucharadita en un plato hondo o en un bowl para luego vamos a seguir trabajando esta primera mezcla. Sal, por supuesto, sal gruesa hemos utilizado en este caso, y ahora necesitamos colocar la salsa de soja. Utilizaremos unas 5 cucharadas de salsa de soja para que hacer esa base líquida, que se va a mezclar con las especies, con el ajo y la cebolla deshidratada. Ves que va tomando mayor forma esta preparación y te invitamos entonces a que la prepares en tu casa, puesto que es muy sencillo y además que te va a encantar el sabor porque queda unos nuggets tan ricos que te va a maravillar. Entonces agregaremos el tofu que hemos cortado previamente, bien para que se vayan impregnando. Lo bueno de trabajar con tofu, de hacer cocina con tofu, es que absorbe muchísimo los sabores que coloquemos, en este caso, por ejemplo, en esta marinada, pero también, por ejemplo, si lo trabajamos en la sartén con especies, también veremos que el tofu es un alimento muy noble que permite absorber muchísimo sabores que vayamos agregando. Por eso se trabaja muchísimo también con salsa de soja. Ahora vamos a cubrir esta mezcla, vamos a envolver y reposar en la nevera o heladera durante 30 minutos para que esa marinada vaya dándole sabor a este tofu que luego procederemos a trabajar, por ejemplo, en este caso en una sartén con un poco de aceite. Pero también esta receta está prevista para que la puedas preparar en el horno, a unos más o menos 180 grados durante unos 20 minutos, y lo mismo ocurre para el caso, por ejemplo, de un air fryer o una freidora de aire. Si tienes, también podrías hacerlo también a unos 180 grados, unos 15-20 minutos, ir verificando que se vayan dorando de un lado y del otro. Nosotros vamos a hacerlo en una sartén con un poquito de aceite de oliva. ¿Qué te parece esta receta? Contanos en los comentarios desde dónde nos estás mirando y si alguna vez la has preparado en tu casa o si te interesa hacerlo. Como próximo paso, cada uno de estos pedacitos de tofu los vamos a pasar primero por maicena y luego por pan rallado. La maicena es algo que podemos reemplazar, por ejemplo, por harina de garbanzo. También sabes que el pan rallado, podrías utilizar un pan rallado que tenga, por ejemplo, ya incluido perejil cortadito o incluso también ajito. Lo que queremos con el pan rallado es que tenga esa sensación de crispy, de que cuando lo coloquemos en la sartén nos dé ese sabor bien crocante,
Esta receta, como ves, es muy sencilla y aparte que tendrás esta versión veganizada de los nuggets y te aseguro que no vas a extrañar nunca más comer un nugget de pollo porque esta receta está muy bien lograda y te va a encantar. Estupendo, aquí tenemos entonces los nuggets que hemos pasado ya previamente por maicena, ¿sí? Y por el pan rallado. Los terminamos de cubrir, los terminamos ¿sí? de pasar y de mezclarlos bien con ese pan rallado para ya luego bien proceder al próximo paso que va a ser el de la cocción. Te invitamos a suscribirte a este canal, a dejarnos un me gusta, a darnos un like, ya que todo nos ayuda a crecer. Cada vez que recomiendas este video también nosotros crecemos en YouTube porque nos permite sí, cada vez llegar a más personas. Vamos a rociar un poquito a estos nuggets con aceite de oliva, ¿sí? Y de esa forma también, si necesitamos que cada vez queden más y más envueltos en este pan rallado, de esa forma se va a adherir muchísimo más fácilmente. Estupendo, ahora tenemos la sartén, ¿sí? Donde agregaremos aceite de oliva. Vamos a desparramar este aceite en la sartén, ¿sí? Y ya comenzaremos entonces con la etapa de cocción. Recuerda que esta receta también es apta para realizarla en el horno o también en tu freidora de aire. Lo bueno de estos nuggets de tofu veganos es que los puedes preparar y comerlos, por ejemplo, como snacks, comerlos también en un almuerzo o cena, como una fajita, tal la presentación que te hemos realizado. También podrías comerlos en un aperitivo, ¿sí? A los niños les gusta mucho, puesto que el sabor es muy amigable, simula muchísimo si estás acostumbrado ¿sí? a comer el nugget de pollo, la textura. Ahora bien, lógicamente el sabor no va a ser el mismo, sino que está relleno de sabores con las especias que hemos incorporado. Doraremos cada snack, cada nugget de un lado, luego del otro, hasta tener ese nugget bien crocante, doradito, ¿sí? Que queremos lograr para ya luego proceder con el emplatado. Esta receta, como ves, entonces es una receta que hemos veganizado como tantas otras que encontrarás en nuestro canal y que te invitamos a conocer. Muchas gracias, Micael, por preparar este plato. Ahora, por ejemplo, a modo de fajita sí podríamos colocar unas hojas de lechuga, luego un aguacate o palta cortadito, ¿sí? Y también una mayonesa vegana que también puedes encontrar en este canal. A mí me ha encantado esta receta, es algo que preparamos muy seguido en nuestra casa, saben que no comemos carne, entonces bueno, también nos interesa siempre ir probando nuevos sabores. Además que cada receta que compartimos es una receta que nosotros ya hemos preparado en casa y que hemos disfrutado y es por eso que nos interesa además también hacerla llegar a más personas. Aquí tenemos unos pedacitos también de queso vegano, de cheddar vegano, ¿sí? Que hemos también encontrado en este caso en un supermercado aquí de nuestra ciudad. Y luego vamos a incorporar, ¿sí? Estos nuggets de tofu veganos en nuestra fajita. Como ves, aquí terminaremos, ¿sí? Con una salsita, con una mayonesa. Puedes probar lo que quieras y puedes crearlo como se te ocurra. Como ves, es una receta exquisita que te invitamos a descubrir. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Que la disfrutes muchísimo. Adiós.